Hola a todos, bienvenidos a este tercer capítulo de Mujeres en 6 cuerdas. De parte de la CGA queremos darle un agradecimiento a todas las personas que han estado muy pendientes de todas nuestras redes sociales y que han estado dejando sus comentarios, sus opiniones y que han estado compartiendo también la información relacionada a este proyecto con todos sus familiares y amigos. El día de hoy tenemos preparada para ustedes una hermosa entrevista, esta vez con dos invitadas internacionales, las cuales estarán contándonos un poco acerca de su carrera y de sus proyectos musicales. Ellas son Ariel y Ágata, dos guitarristas francesas que se han sumado a esta propuesta de la comunidad guitarrística de Antioquia. Y bueno, para conocer un poco de ellas a modo de introducción, los invitamos a mirar el siguiente video. En esta tercera sesión de Mujeres en 6 cuerdas, empacamos maletas para visitar el antiguo continente y llegar a una hermosa tierra de vinos, trigo y Alpes, Francia. Desde Francia nos acompañan dos mujeres que desde sus saberes y capacidades se unen y complementan para presentarnos una propuesta musical en torno a la guitarra de cámara. Ellas son el dúo Arriaga. El dúo Arriaga está formado por Ariel Krebs y Ágata Moreau. Este dúo nació de la alquimia musical surgida entre ambas guitarristas mientras realizaban sus estudios en interpretación de la guitarra en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. La complicidad generada por este encuentro musical las impulsa a profundizar en su búsqueda y en sus motivaciones comunes, y así es como juntas obtienen el máster en música de cámara en el Conservatorio del Liceo de Barcelona en el año 2018. Actualmente, entre Madrid y París, el dúo actúa regularmente con su proyecto 441 Hz, espectáculo musical y visual estrenado en 2017 en Sevilla y Córdoba, tierras andaluzas donde se encontraron las dos guitarristas. Presente en la escena internacional, el dúo Arriaga ha sido invitado para tocar en el Palau de la Música Catalana, en el Museo Picasso de Barcelona, así como en el Real Alcázar de Sevilla. También han tocado en diversas ciudades como Córdoba, París, Lausana y Basilea, y ha participado en numerosos festivales como Garrigues Guitar Festival, Festival de la Guitarra Clásica de Vallirana o Festival Horizon Guitar de Lillet, así como en programas de radio como RTS, La Premiere y Space 2. El dúo Arriaga ha tenido la oportunidad de beneficiarse de los consejos de grandes maestros como Guillem Pérez Square, Francisco Bernier, Francisco Cantón, Soran Duki, Judicael Perroy, Lorenzo Micheli, Tristan Manuquian, Remy Yusser, Antonio Duro o Pablo Márquez, entre otros. Estas talentosas guitarristas están siempre proyectándose hacia nuevos panoramas creativos, musicales y escénicos. El dúo Arriaga continúa investigando y desarrollando proyectos, deseando poder compartirlos en la escena con el público. Si deseas conocer más del dúo Arriaga, te invitamos a seguir conectado con Mujeres en 6 cuerdas. Muy bien, y ya están con nosotros entonces Ágata y Ariel. Chicas, bienvenidas y muchas gracias por permitirnos tener este espacio, conocer un poco de ustedes. Y bueno, yo quisiera preguntar primero cómo surge ese interés por la música, principalmente por la guitarra. ¿Puedes responderme primero tú, Ágata? Bueno, antes de todo, muchísimas gracias, Jaime, por habernos invitado para esta entrevista. Estamos muy felices de estar aquí contigo. Para contestar tu primera pregunta, yo la verdad que he empezado la música con el piano en una escuela de música de mi ciudad, Nantes. Y como me gustó muchísimo la música, mis padres han decidido de presentarme al conservatorio de la ciudad. Así que he hecho la prueba de acceso, pero al final me han dicho que no había suficiente plaza para este instrumento, pero que podía elegir otro instrumento. Y en esta historia hay que contar que mi padre era, y es todavía, un gran aficionado de la música jazz, del swing, de la música gitana de Django Reinhardt, y toca la guitarra manouche, ¿cómo se llama? Y es un autodidacta, y sin saber leer nada de música. Y ahí me ha dicho, quiero que toques la guitarra de verdad, hablando de la guitarra clásica.
Así es como he empezado a estudiar en el conservatorio la guitarra. Tenía 9 años y desde entonces he descubierto todo este mundo clásico, este maravilloso mundo musical que me ha fascinado totalmente y me he enamorado de este instrumento. Mi camino desde entonces ha sido lleno de encuentros entre el Conservatorio de Sevilla y después de Barcelona, por supuesto. Mi camino era lleno de conocimiento que han confirmado y han incrementado mi deseo de vivir solamente de eso, de compartir esa música en la escena y de enseñarla a mi turno. Y ahora no puedo imaginar, por supuesto, mi vida de otra manera que así, siendo un músico al servicio del gran arte que es la música. Por mi parte, empecé a tocar la guitarra clásica con 8 años. La historia es muy sencilla porque quise solo imitar a mi hermana mayor, que en esta época empezó las clases de violín. Y yo también quería elegir mi instrumento, entonces elegí la guitarra. ¿Por qué la guitarra? Porque creo que veía en la televisión, en los videoclips, los músicos que tocaban la guitarra eléctrica en los grupos de música pop, rock, y quise hacer igual. Y después me inscribí en la escuela de música, encontré mi primer profesor, Christophe Patifi, y él me transmitió la pasión por la guitarra clásica y me hizo conocer este instrumento. Y aquí estoy. Mi familia no es una familia de músicos, pero tengo suerte que siempre me apoyaron en mis decisiones, en mi camino, y es por eso que pude seguir mi formación en los conservatorios superiores de Sevilla, Barcelona, Roma, y hasta aquí, hoy en día en Madrid. Estoy viviendo de la música, es mi pasión, mi trabajo, mi día a día, y me hace muy feliz. A continuación, los invitamos a escuchar La vida breve del compositor Manuel de Falla, interpretado por el dueto Arriaga.
Muy bien, gracias por comentarnos cómo han sido sus primeros pasos con la música y de cómo sus ideas y todos estos pasos se fueron moldeando hasta convertirse en lo que hoy en día es su profesión. Bueno, yo quisiera saber, dado a que nos desenvolvemos en contextos geográficos y socioculturales muy diferentes, quisiera saber cómo ha sido el papel de la mujer en Europa en cuanto a la música y la guitarra, principalmente en países como Francia y España. Esta pregunta es muy amplia y muy delicada a la vez, además de ser muy interesante, por supuesto. Hay que decir que el mundo de la guitarra lucha para estar programado en las salas de concierto, en los festivales de música clásica, aunque esa música se desarrolla muchísimo en Europa y tiene un gran público que es fiel y apasionado totalmente. Bueno, ¿y quién dice un medio donde está difícil de hacerse una plaza? Dice un medio donde es aún más difícil de imponerse como una mujer. En el campo musical, como en cada ámbito de la sociedad, la mujer siempre ha tenido y tiene todavía muchas dificultades para existir. Sí, es verdad. Si empezamos hablando de la formación de los músicos en Europa, Agatha y yo como docentes vemos que en los conservatorios, en las escuelas de música, en las clases particulares, ¿no?, que estamos dando, vemos que hay niñas, hay chicas que empiezan ya desde algunas generaciones, pero que estudian la guitarra, están presentes ahí, ¿no? Casi estamos a una paridad entre alumnas y alumnos. Las chicas se atreven a tocar este instrumento que antes quizás estaba considerado más como un instrumento masculino. Pero entonces, si vemos estas niñas, estas mujeres que están presentes en las escuelas, después, ¿por qué en los concursos internacionales, en las programaciones de conciertos, en los festivales, no hay tantas mujeres? Donde están, todavía la figura de la mujer está apartada, tenemos que decirlo. Y cuando yo lo pensamos con Agatha, ¿cuántos conciertos de mujeres hemos visto en nuestra vida? No suficiente, eso está muy claro. Claro, y la pregunta que nos tenemos que hacer sería entonces, ¿pero dónde están todas estas niñas que han estudiado la guitarra? ¿Han desaparecido? ¿O dónde están estas guitarristas que tocan la guitarra de manera profesional? Todavía tendríamos que encontrar el equilibrio perfecto, aún más. Mientras que poco a poco parece que la cosa está cambiando, aunque sea muy lentamente. Pero vamos a por eso, ¿no? Ahora Agatha y Ariel nos comparten la siguiente pieza de Maurice Ohana.
Bueno, chicas, nosotros como músicos muchas veces hemos sentido admiración hacia otros músicos también, que muchas veces nos sirven como fuente de inspiración o modelos a seguir. Yo quisiera saber si de pronto ustedes han tenido algún referente femenino en la música, no solamente en la guitarra, sino en general en la música, que les haya servido de inspiración y que quizás le pueda servir también a otras mujeres que están empezando en sus primeros pasos en la música. Cuando preguntamos a un músico quiénes son sus referencias como intérpretes en el mundo de la música clásica, casi siempre va a mencionar un nombre de un músico hombre, masculino. Y creo que es una cuestión todavía de mentalidad, de costumbre, y la mujer todavía no ha encontrado su espacio. No hay todavía esta paridad que nos gustaría ver en el campo musical, pero en el campo de los artes en general. En el mundo de la guitarra es la misma cosa. Casi la mayoría de los grandes nombres se escriben al masculino, pero hay excepciones. Y si hablamos ahora de nuestras referencias como mujeres guitarristas, es obligatorio empezar mencionando a la guitarrista, profesora y compositora francesa Ida Presti, que conocemos quizás mejor como parte del dúo que tenía con su marido Alexandre Lagoya, pero ella sola, como guitarrista solista, como mujer, revolucionó la guitarra. Hoy en día podemos también citar a grandes figuras femeninas de la guitarra, que son Gail Solal, Margarita Scarpa, Anabel Montesinos, Susana Prieto, Ana Vidovic, Filomena Moretti, Antigone Goni, para citar solamente algunas que consideramos como fuentes de inspiración. Poco a poco la mujer se emancipa, se atreve a considerarse al mismo nivel, al igual del hombre, como un músico y como sobre todo como guitarrista. Se nota en nuestra generación y la nueva que está creciendo. Dentro de nuestras compañeras, algunas son increíbles y muy talentuosas, que ya están presentes en el paisaje musical, como Julia Balaguer, Pauline Gauthier, Cassie Martin, Stephanie Jones, Carmen Stendler, Andrea González, Mabel Milan, Tuli, entre otros. Bueno, ahora hemos hablado solo del mundo de la guitarra, pero en el mundo de la música clásica en general hay muchas figuras femeninas que nos inspiran en nuestro día a día, en nuestro trabajo interpretativo. Podemos citar, por ejemplo, jefes de orquesta como Emanuela Aim, Alondra de la Parra o Bárbara Hannigan. Pianistas también como Alicia de la Rocha, Marta Gerich, María Raúl Pérez. Violonistas como Janine Johnson, Anne-Sophie Mutter, Hilary Hahn. Violoncelistas también como Cami Toma. Bueno, hay tantas. Así que lo importante es que no tenemos que bajar los brazos, pero al revés, tenemos que ir a buscar nuestro espacio en este mundo de la guitarra y también en el mundo de la música clásica. Mujeres, tenemos la legitimidad de estar aquí, de defender nuestra propuesta, nuestro arte, nuestra sensibilidad y tenemos que buscar y luchar para encontrar nuestro espacio. Y también es gracias a iniciativas como la vuestra, en la cual estamos muy orgullosos de participar, que la mujer pueda ser considerada como igual al hombre, que poco a poco podamos avanzar en este tema, ¿no? Pero nos queda camino a recoger. Muy bien, para continuar con este programa musical que nos ofrece el día de hoy, el dueto Arriaga, vamos a escuchar el tercer movimiento de la Sonata Fantasía de Dusan Vodanovic.
Es muy común encontrar en el ámbito profesional de la guitarra que muchos músicos opten por carreras solistas. ¿Por qué Ágate y Ariel le apuestan hoy en día a un formato como el dueto de guitarras? Que de pronto qué alternativas diferentes pueden encontrar o qué de pronto recursos interpretativos pueden explotar de un formato como dueto de guitarras a comparación de un formato solista. Esta aventura empezó mientras estábamos haciendo nuestros estudios las dos en el Conservatorio Superior de Sevilla. Estábamos haciendo cada una su carrera como solista. Directamente cuando nos hemos conocido ha sido como un flechazo de amistad y sobre todo musical. Ha sido como hemos empezado a tocar juntas los primeros ensayos en las clases de música de cámara y ha sido como una evidencia crear este dúo. En la vida de un músico puedes encontrar y tocar con muchos músicos con mucho talento, increíbles, pero encontrar esta química especial, muy peculiar, no pasa todos los días y es por eso que hemos decidido de ir adelante con el dúo de nuestro proyecto. Y es a partir de ahí que hemos decidido dedicarnos al dúo porque teníamos una compenetración que nos sale muy naturalmente. Así es como juntas hemos cruzado el máster en música de cámara del Conservatorio del Liceo de Barcelona en el año 2018, donde fue el encuentro también con nuestra querida Laura, que habéis podido escuchar en la segunda entrevista de este capítulo de Mujeres en 6 cuerdas. El compositor y pianista Frédéric Chopin decía: "Nada es más bonito que una guitarra, sino dos". Y creo que esta frase resume muy bien lo que pensamos Ágate y yo de la formación del dúo de guitarra, que tiene un carácter muy peculiar, porque a la vez el dúo de guitarra tiene el carácter íntimo que tiene la guitarra solista como instrumento como lo conocemos, pero está amplificando toda su potencia, todas sus posibilidades, sus características. Por ejemplo, enriquece su paleta sonora, tímbrica. Hay más posibilidades técnicas. Cuando hablamos del repertorio, también hay más posibilidades de hacer transcripciones, por ejemplo, de obras orquestales, de obras escritas para piano, que necesitan un ámbito más amplio y que en una guitarra sola parecen reducidas, pierden el carácter de la orquesta, ¿no? Y en dos guitarras ya es posible de conseguir esta potencia, esta grandeza que pide la obra original. Además, la formación de dúo es muy interesante porque en nuestro caso cada una de nosotras tenemos nuestra personalidad musical y una sensibilidad diferente. Y la identidad del dúo Ariaga está formado por esta escucha, esta comprensión mutual y afinidades comunes que tenemos, ¿no? Y es maravilloso poder participar juntas a la construcción de una sola y misma música. Cada vez que tenemos un concierto juntas es como una nueva experiencia musical estupenda, increíble, que vivimos con muchas emociones, tanto compartiendo con el público que entre nosotras dos. Sí, es verdad que ya hemos compartido muchos momentos muy emocionantes. Un recuerdo muy fuerte que tenemos, por ejemplo, es cuando hemos tocado como solistas en el Palau de la Música Catalana en Barcelona en 2018. Hemos tocado el concierto de Vivaldi, escrito para 2 mandolinas. Hemos tocado como la transcripción para 2 guitarras. Y no sé, la sensación de tocar como en este sitio mágico, con mucha historia, era un momento que nunca podremos olvidar. Verdad que tenemos tantos recuerdos bonitos y hemos tenido la oportunidad de tocar en lugares maravillosos como en el Alcázar de Sevilla, o en la MNAC de Barcelona, o arriba de la Torre de Nantes. Ahora, el dueto Ariaga interpreta Canarios
de Gaspar Sanz. Muy bien, tengo entendido que el dueto Arriaga tiene un interés por combinar la música con otras manifestaciones artísticas, audiovisuales. ¿Qué es el proyecto 441 Hz? Y bueno, ¿y de dónde nace? Para nosotras, estar en la escena no es solo tocar un instrumento. En nuestro caso, por ejemplo, tocar la guitarra. Lo que nos gusta es la idea de las interacciones entre los artes. Y nuestra idea fundamental ha sido crear un espectáculo, un proyecto concebido como una idea global, un concepto con continuidad y entonces sin aplauso. Nuestro proyecto, que se llama Projet 441 Hz, es un concepto muy personal que hemos creado juntas. Y es un espectáculo musical y visual donde se encuentran en la misma escena diferentes formas de artes. El baile, la pintura o la poesía son presentes a través de un medio audiovisual que realizamos nosotras, que acompaña, que enriquece y sublima las sonoridades calurosas de la guitarra y del dúo de guitarra que somos. Sí, en un mundo que está hoy en día centrado en la imagen, donde el visual está omnipresente, está siempre alrededor de nosotras, de nosotros en nuestro día a día. Siempre estamos confrontando a la imagen, ¿no? La publicidad, la televisión, etc. Hemos pensado que sería una buena idea también traerlo en nuestro espectáculo. Y así hemos decidido de mezclar el repertorio clásico de la guitarra con también nuestras composiciones, transcripciones y de mezclar este repertorio con el video. Y así quizás abrir el mundo de la música clásica a un público más amplio y crear esta atmósfera hechizante, peculiar, poética, que
queremos transmitir al público y a la gente que viene a escucharnos. Es verdad que proponiendo un hilo conductor audiovisual que se desarrolla a lo largo del concierto, el espectador así se puede dejar invitar en este viaje hacia nuestra propuesta artística. Ha sido estrenado en las tierras andaluzas que han visto nacer nuestro dúo. Lo hemos estrenado en Sevilla y Córdoba en el año 2017 y luego lo hemos presentado en varios festivales, como por ejemplo el Garrigues Guitar Festival cerca de Barcelona o el Festival Horizon Guitar en Lille, en Francia. Teníamos pendiente de presentarlo este año en España, en Madrid y también en Francia a partir de noviembre. Y bueno, viendo la situación que es un poco complicada, ya veremos, ojalá lo podemos compartir de nuevo con el público pronto. Ágata, hemos sabido acerca de tu gusto por la música antigua y de tu interés por otros instrumentos de cuerda como la tiorba. Cuéntanos acerca de tus conocimientos en este campo y de cómo esto ha influido en tu labor como intérprete y como docente. Sí, es también cuando estaba realizando mi carrera en interpretación de la guitarra de solista en el Conservatorio Superior de Sevilla que sentí una atracción muy fuerte por esa música antigua y por su pureza, su profundidad, a la vez su sinceridad. Porque la guitarra clásica tal que la conocemos hoy en día es un instrumento muy reciente, que su forma actual ha sido establecida por el luthier y guitarrista andaluz Antonio Torres. Y por eso que cuando me he dado cuenta que el instrumento por el cual había desarrollado una devoción absoluta tenía ancestro como tal, mi curiosidad se ha abierto y abierto esta puerta mágica que es el mundo de las cuerdas pulsadas, del Renacimiento y del Barroco. El instrumento, claro que me ha llegado más al corazón era la tiorba por su profundidad, con sus bajos y a la vez su fragilidad y su delicadeza. Por otro lado, claro que además de tener un desarrollo de esa nueva técnica instrumental y de abrirme un repertorio a esos compositores de esa época, lo que quería estudiar y que era un reto para mí era el bajo continuo. Y eso lo he hecho durante esos años en Sevilla, porque me ha permitido también poder vivir una experiencia fantástica que tú no puedes conocer de guitarrista, que es hacer parte de una orquesta barroca y tener esta sensación de grandeza cuando tú eres tú en esta masa de instrumentistas, ¿no?
Ariel, ¿cómo consideras que ha sido la participación de la mujer en el campo de la composición? ¿Y por qué tú decidiste este camino a la hora de especializarte en tu carrera? Sí, como la mujer músico o como la mujer intérprete, la mujer compositora siempre ha sido apartada en el pasado, para no decir completamente inexistente. Si quería publicar su obra, tenía que utilizar un nombre falso, seudónimo, o si no, no la publicaba. Y eso como en los demás artes. La mujer siempre ha sido vista en el mundo como la mujer musa, ¿no? La fuente de inspiración, pero la mujer nunca ha sido valorada como la mujer creadora. Cuando lo pienso es como cuántas obras de mujer compositora estamos escuchando cuando vamos a escuchar un concierto. Y luego cuántas obras de compositoras estoy tocando como guitarrista. Y creo que en los últimos años toqué una obra de una mujer que se llama Jana Obrowska, una compositora checa. Y en dúo hemos tocado también una obra de una compositora francesa que se llama Edith Canacis. Entonces, cuando pienso en eso, creo que son demasiado pocas obras. Pero es verdad que la cosa está cambiando. Por ejemplo, yo cuando estudiaba composición, había mujeres, había chicas en las clases de composición y tienen muchas cosas que decir, están ahí. Y después, por ejemplo, este año, en los premios que en Francia entregan a personalidades importantes de la música clásica, este año como premio de mejor compositor ha sido una mujer, Camille Pépin, que lo ha recibido, y eso es un señal muy bueno y muy importante que ojalá, lo espero, significa que el mundo está cambiando y las mentalidades sobre todo están cambiando. Ya como niñas me gustaba dibujar, crear historias, hacer fotos, luego hacer videos, y descubrí la composición durante mis estudios en el Conservatorio Superior de Sevilla, cuando me inscribí a la asignatura optativa de música con electrónica en vivo. Ahí conocí al compositor y el profesor Alberto Carretero y me di cuenta ahí de las infinidades posibilidades que había adelante de mí en este campo. Y decidí seguir aprofundizando mis conocimientos de la composición paralelamente a mis estudios de guitarra. Después, cuando fui en Erasmus, conocí al compositor Michelangelo Lupone en Roma y luego en París al compositor Eric Tanguy, y ambos me impresionaron muchísimo, me inspiraron muchísimo y me empujaron a seguir en este camino. Entonces aquí estoy desarrollando mis proyectos. Compuse obras para mi instrumento, claro, para la guitarra, para dúo de guitarra, para octeto de guitarra. También compuse una obra para orquesta, cuarteto de saxofón, para trompeta, varios proyectos pedagógicos y también para música electrónica. Hoy en día estoy desarrollando también un proyecto personal, mezclando mis vídeos con mis composiciones, que podéis ver, por ejemplo, en mi canal YouTube. Para nosotros es todo un placer contar con su participación en este tercer capítulo de Mujeres en 6 cuerdas.
dos chicas talentosas que se han desempeñado en el campo de la interpretación, la enseñanza, la composición y bueno, que han aplicado todos estos conocimientos al formato solista y al formato de cámara, en el caso de ustedes en el dueto de guitarras. Quisiera que nos dejaran un mensaje para las mujeres, niñas y jóvenes que el día de hoy tienen la oportunidad de ver esta entrevista y que están iniciando sus primeros pasos con la música y bueno, que les sirva también de inspiración y que puedan quizás tomarlas a ustedes como referentes. Antes de todo, Jaime, muchísimas gracias por invitarnos en este programa de Mujeres en 6 cuerdas, por hacernos esta entrevista y hablar juntos del espacio de la mujer en el mundo, en la sociedad y sobre todo en el campo musical. Ha sido un verdadero placer participar a esta iniciativa y esperamos que llegará muy lejos. Ser una mujer no es solamente que tienes que ponerte guapa, que eres en la sombra de los hombres. Para contestar a los que dicen que no existen las mujeres guitarristas o que no están al nivel, que se dice muchas veces, queríamos decir que tenemos todas las capacidades y la fuerza de hacer parte de este mundo, que hay que decirlo un poco machista. Mujeres, chicas, niñas, tenéis que tener confianza en vosotras mismas. Tenemos que creer, tener confianza en nuestras capacidades, en nuestra sensibilidad, en nuestro arte, nuestra pasión, nuestras ilusiones y también nuestros miedos que nos hacen como más fuerte cada día. Nadie puede decirnos que no estamos capaces de llegar donde queremos, nadie puede quitar nuestras ilusiones y nuestros sueños. Pero más allá de todo eso, para ser un músico y poder vivir de eso, que seas niña como niño, mujer como hombre, lo único secreto es que hay que estudiar muchísimo y siempre más para poder creerlo y seguir en este camino que es tanto bonito que difícil porque hay mucha competencia y dudas a lo largo de este camino, pero vale la pena. Ariel, Ágata, muchas gracias por compartir este mensaje que seguramente será de mucha inspiración para niñas, jóvenes, hombres también que desean fortalecer sus procesos musicales y que quizás quieren ser también quieren llegar a ser un referente en la música, en sus países o en el exterior. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, para ver nuestras actualidades. Y no se pierdan los demás episodios de Mujeres en 6 cuerdas en las redes de la comunidad guitarrista de Antioquia. ¡Hasta luego! Hasta pronto, chicas. Muchas gracias de parte de la comunidad guitarrística de Antioquia. Gracias por sumarse a esta iniciativa que venimos realizando desde hace unas semanas. Y bueno, gracias por permitirnos saber un poco más de ustedes, de su música, de su carrera profesional con la guitarra y por permitirnos visualizar un poco más la figura de la mujer en la guitarra. Hasta pronto. Y para finalizar esta muestra musical, queremos invitarlos para que escuchen algunos extractos del proyecto 441 Hz del dueto Arriaga.
Muchas gracias a todos allá en casa por haber visto este tercer capítulo de Mujeres en 6 cuerdas. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales como Comunidad Guitarrística de Antioquia. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube. Los invitamos también para que estén muy pendientes a lo largo de esta semana con toda la información referente a nuestro 4º capítulo de Mujeres en 6 cuerdas. Los esperamos y hasta pronto. Si te perdiste los 2 primeros capítulos de Mujeres en 6 cuerdas, puedes visitar nuestro canal de YouTube o nuestra cuenta de Facebook. Y si no te quieres perder el 4º capítulo, prepárate, porque vamos para Australia y aquí te dejamos con un pequeño adelanto de lo que será nuestro próximo capítulo. Hola mi gente, soy Rose de la Montaña y quiero invitarlos a ver mi entrevista con la Comunidad Guitarrística de Antioquia, día 15 de mayo a las 7 de la noche, para sus series Mujeres en 6 cuerdas. Que vengan a conocerlo y que sintonicen a través de su canal de YouTube o Facebook. Muchas gracias. Chao. ¡Hey! Ya lo sabes, no te pierdas el próximo capítulo de Mujeres en 6 cuerdas. Nos vemos. Hasta la próxima.